Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. Hershey's milk chocolate with whole almonds makes for a wholly amazing, wholly delicious experience that's, well, wholly Hershey's. Everyone should get to experience the satisfying surprise of a whole almond tucked inside creamy Hershey's chocolate. So don't wait your whole life to try Hershey's milk chocolate with whole almonds. And if you've already had it, then chances are you're already a lifelong fan of this confectionery delight. Find Hershey's milk chocolate with whole almonds wherever candy is sold. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Lobo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y como siempre te vamos a llevar a los sitios del mundo en donde ocurre lo importante y hoy nos toca ir a Ucrania. Un poco a Ucrania, otro poco a Arabia Saudita, porque en este momento se está produciendo quizás una de las mayores traiciones de la historia desde el pacto entre Chamberlain y Hitler en el año 38. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se reunieron los enviados de Rusia y Estados Unidos para decidir el destino de Ucrania, pero sin Ucrania. Te voy a resumir qué es lo que sucedió. Todo empezó un poco antes de la reunión en Arabia entre rusos y norteamericanos. Fue en Múnich, en donde los aliados de Ucrania se reunieron precisamente para ver cómo ayudar al país invadido hace casi 3 años por Rusia. Y allí sorprendió la palabra de Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, diciendo que Ucrania debería pensar en hacer concesiones y quizás tendría que hacer algunas renuncias en nombre de la paz. Claro, los países europeos que estaban reunidos allí y la propia Ucrania no podían creer lo que estaban escuchando, más aún cuando desde Estados Unidos Trump avaló lo que acababa de decir su secretario de Defensa. Y no solamente dijo eso, sino que además les informó a todos que las negociaciones de paz, como les gustaba llamar a los integrantes de la administración Trump, se iban a dar entre Estados Unidos y Rusia, entre Putin y Trump. Una guerra que ocurre en Ucrania, que queda en Europa. Y aquí surgió la primera controversia. ¿Cuál es el motivo por el cual Trump se arrogaba el derecho a decidir el futuro de los ucranianos? Y no el principal argumento. Trump dice, nosotros fuimos los que más dinero pusimos en Ucrania y por lo tanto tenemos el derecho a sentarnos con Rusia a buscar una paz. Y acá tenemos un problema, y es que eso no es cierto. ¿Quién ayudó más a Ucrania? Vamos a desmontar ese mito porque es la parte central del argumento de la actual administración de los Estados Unidos. ¿Cuántos dinero se puso hasta ahora en todo concepto en ayuda a Ucrania? 246.500 millones de euros. Una cordillera, no una montaña de plata, una cordillera de dinero. Ahora bien, ¿quién puso ese dinero? Si vamos al dinero que puso Estados Unidos, tenemos 114.300 millones de euros. Ahora, si vamos a contar lo que puso Europa, son 132.300 millones de euros. Esto incluye todo tipo de ayuda. Ayuda militar, ayuda financiera y ayuda humanitaria. Y alguno puede venir y decir, bueno, pero lo que sucede es que vos estás contando la ayuda que ya fue recibida y Estados Unidos tiene preparada más ayuda que Europa no. Acá la cosa se pone peor, porque en el dinero asignado, que es el que vimos recién, la cosa está despareja. Ahora, cuando vamos al dinero prometido, que es el que falta asignar, la cifra total
trepa a 356.800 millones de euros. Ese dinero prometido por Europa trepa a los 118.800 millones de euros. Es lo que Europa le prometió dar a Ucrania. ¿Y saben cuánto le resta entregar a Estados Unidos a Ucrania? ¿Cuánto es el dinero prometido? A ver, siéntense porque dijimos, Europa, 115.100 millones. Estados Unidos, 4.696 millones. 115.000 millones contra 4.600. Es decir que si sumamos todo el dinero prometido más el dinero ya entregado, tenemos 356.000 millones, de los cuales 238.000 millones son europeos y 118.000 son de Estados Unidos. La proporción es del 66.7 a favor de Europa y del 33.2 a favor de Estados Unidos. 2/3 contra 1/3. Ok, alguno que intente salvar el ridículo a Trump me va a decir, pero no, lo que tenemos que contar ahora es dinero entregado como asistencia militar. Está bien, acepto el desafío. Si vamos al dinero entregado como en concepto de ayuda militar, es cierto, Estados Unidos aparece como el principal donante, 64.100 millones de euros. Ahora, si sumamos toda la asistencia que recibió Ucrania desde Europa, tenemos 61.130 millones. Un poco menos, no es tanta la diferencia, pero, siempre hay un pero, falta contar algunos fondos, como aquel que formaron un grupo de países europeos para juntar munición para Ucrania. No sé si alguno que está metido en la guerra se lo recuerda. Había que juntar 2 millones de municiones para Ucrania. Lo empezó el presidente checo. Y después hay otras iniciativas, como un paquete de asistencia integral de la OTAN que se llama PAC, y otras iniciativas multilaterales que no las podés contar como lo que da un país, porque justamente como hay un montón de países poniendo cada uno en la misma alcancía, son iniciativas multilaterales. Son 5.000 millones más en total, por lo menos. Con lo cual ya queda Europa arriba. Y todavía tenemos que contar los aportes de Canadá o de Australia. Cuando hacemos ese cálculo, Estados Unidos está por lo menos 6.000 millones de dólares abajo. Con lo cual podemos comprobar fácilmente que no es cierto que Estados Unidos entregó más material. Pero hay otra forma de probarlo, porque se trata de tener datos. Acá nadie está a favor ni en contra de Trump, sino que estamos tratando, somos periodistas, ¿no? Intentamos llegar a la verdad documentada. Hay una forma muy sencilla de probar quién le dio más ayuda. Tanques. En una guerra moderna el tanque es quizás el elemento principal. ¿Quién le dio más tanques a Ucrania? ¿Cuántos tanques recibió de Estados Unidos? Exactamente 76, 31 Abrams y 45 T-72 que tenía en sus depósitos o que le compró otros países. 76. ¿Cuánto les entregó Europa? 883. 76 contra 883. ¿Y cuántos consiguió Ucrania capturándolos a los rusos? 534. De 76 a 883 y 534 hay una enorme diferencia. Si querés te la hago en cálculos, el 92% de los tanques, sin contar los que consiguió Ucrania, fueron de Europa. Y en el total, sumando todos los tanques nuevos que tiene Ucrania, el 35% se los consiguió por sí misma. Artillería, hablemos de cañones, tan necesario, ¿no? Estados Unidos le entregó a Ucrania 201 cañones, el valor 977 millones de euros. Europa le entregó 503, valor 2.551 millones de euros. O sea, el 72% de los cañones que recibió Ucrania provino de Europa. Te voy a dar 2 cifras más para no abrumarte, porque seguramente estarás anotando. Lo puedes escuchar de vuelta. Escúchalo tranquilo, porque ahí vas a entender más fácilmente de qué estamos hablando. Rusia está bombardeando Ucrania desde hace casi 3 años. ¿Qué se necesita? Misiles antiaéreos, sistemas antiaéreos. Acá la desproporción es más brutal. Estados Unidos le entregó 17 sistemas antiaéreos que tienen un valor de 1.513 millones de euros. Y vos dirás, Europa seguramente le entregó algo parecido, ¿no? 17 Estados Unidos, 60 le entregó Europa. El valor de lo entregado por Estados Unidos, 1.513 millones, dijimos. El valor de los 60 sistemas antiaéreos entregados por Europa es de 7.420 millones de euros. Y un número final,
como para cerrar la discusión, porque podemos hablar de cifras, pero acá lo que importa es quién puso los fierros en el terreno. Aviones de combate. Estados Unidos no se deshizo de un solo avión de su arsenal para entregárselo a Ucrania. Cierto, autorizó que otros países le entregaran sus aviones F-16. Y van a recibir 93. Pero una cosa es autorizar que sean entregados y otra cosa es que los países se deshagan de sus aviones para entregárselos a Ucrania. Y así, los Países Bajos le entregaron 24 F-16, Dinamarca 19, Noruega 22 y Bélgica 30. Y además Polonia le entregó 14 MiG-29 de fabricación rusa que tenían sus arsenales, y Eslovaquia le entregó otros 13. Francia le va a entregar 26 Mirage 22. ¿Y sabes qué? Es cierto. Estados Unidos a veces parece que pone un poco más, pero ¿a cambio de qué? Porque esos aviones que entregaron estos países van a ser reemplazados por nuevos modelos norteamericanos, es decir, Estados Unidos hace un negocio a expensas de Ucrania. Y van a entregar aviones F-35, cuyo costo unitario es promedio, porque depende del modelo, $110 millones. Y el negocio que hizo es inmenso. Alemania le va a comprar 35, Holanda 40, Bélgica 34, Dinamarca 27, Finlandia 67, Italia 59, Noruega 52, Polonia 32. Puedo hacerte el listado largo. En total 414 aviones. Repito, 97 F-16 para Ucrania, 414 aviones de $110 millones, por un total de 45.540 millones. Y si un F-35 sale 110 millones, el precio promedio de estos F-16 que le entregan a Ucrania, ya usados, es de $22 millones. La maquinaria industrial norteamericana va a salir beneficiada. ¿Ustedes recuerdan que hace un año se aprobó un paquete de asistencias de Estados Unidos a Ucrania, $61.000 millones? El 70% de ese paquete fue a parar a la industria norteamericana. Es decir, Estados Unidos ayudó, pero ayudó ayudándose a sí misma. Y entonces, sigamos con un par de numeritos más. Si vamos al esfuerzo, porque también Trump le está diciendo a los europeos, yo no los ayudo más, porque ustedes ponen muy poco de su PBI en defensa. Vamos a medir el esfuerzo que implica para cada país lo que le está dando a Ucrania respecto a su PBI. Es una forma de medirlo, ¿no? Si vas al listado de los países que más proporción de ayuda militar, financiera y humanitaria le dan a Ucrania, en el tope está Estonia, ese pequeño país báltico, con un 2.2% de su PBI. Dinamarca, 2.2 también. Lituania, 1.8. Latvia, 1.5. Podés seguir, si querés, el listado, y te va a costar mucho encontrar a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en lo que van del conflicto en los 3 años, le entregó un 2,4% de su gasto de defensa de $885.000 millones. Si lo dividimos en 3 años te da ese número. Ahora, si lo medimos por el PBI, ¿sí? El total de la ayuda, ¿sí? Todo, militar, humanitaria y financiera, representa el 0,49% de su PBI. Pero hice una trampa de su PBI anual. Si lo divido por los 3 años, ¿sabes cuánto te da? El 0,16% de su PBI. Y si tomo solamente la ayuda militar, esos $61.000 millones asignados, ¿sabes cuánto es el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania en relación a su PBI por año? 0,08. 0,08 frente al 2.2 de un pequeño país báltico. Entonces, a la hora de medir esfuerzos, tenemos que pensar que quizás esa idea de que Estados Unidos es el que hace la mayor apuesta de energía, pero es falso. A Ucrania le está ayudando más el resto del mundo que Estados Unidos. ¿Y por qué es importante desmontar este mito? Por 2 razones. Primero, porque Estados Unidos le está pidiendo a Ucrania que hipoteque sus recursos naturales por $500.000 millones a cambio de seguir apoyándola. Y el argumento es que se ha apoyado mucho y que quiere recuperar el valor de su apuesta. En realidad tendría que apoyarla porque es garante. Cuando Ucrania se deshizo de sus armas nucleares en un pacto con Rusia, uno de los garantes era Estados Unidos. Por lo tanto, tiene una deuda de honor. Pero ponele que quiera cobrárselo que ya le entregó. $61.000 millones contra $500.000 millones, me parece que es un negocio pésimo para Ucrania. O es una extorsión. Porque si no accede a Ucrania, no le va a dar más ayuda. Y Ucrania va a tener que seguir. ¿Puede seguir sin la ayuda de Estados Unidos? De hecho, ya lo hizo.
Mira, siempre el dato. Lo más importante siempre son los datos. Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, Trump ordenó frenar el paquete de ayuda de $61 mil millones para Ucrania. Hubo 9 meses en los que Ucrania recibió de parte de Estados Unidos un total de 1.690 millones de asistencia. 1.690 millones de asistencia. Fue un periodo tremendo para Ucrania. Perdió ciudades como Advivka y tantas otras en el mayor avance territorial de Rusia desde el año 2022, el comienzo de la invasión. Y acá te das una idea de qué es lo que puede provocar el corte de la ayuda. En el mismo periodo, Europa le entregó ayuda por $22.400 millones. Repito para que lo compares y entiendas. 1.690 millones contra 22.400 de Europa. Y concluimos entonces que Ucrania no tiene muchas alternativas, porque se hipoteca con 500.000 millones que necesita para recuperarse, o es abandonada por Estados Unidos. Le queda a Europa. Y Europa, por eso empezamos este relato con lo que hoy sucede, ante estas propuestas que hizo Trump a través del secretario de Defensa, respondió diciendo: no vamos a abandonar a Ucrania. Y además, cualquier paz que se negocie va a ser negociada con Ucrania y con Europa, porque Ucrania está en Europa y porque Putin no se va a frenar en Ucrania. Porque no va a ir por Estados Unidos, va a ir por el resto de Europa. Y terminamos entonces nuestro cuento de la realidad contándote que en esta reunión de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita no se mencionó el rol de Europa, excepto por un pequeño ítem, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que el rol de Europa era levantar las sanciones contra Rusia, que Estados Unidos estaba dispuesto a hacerlo, a cambio de la paz. Es decir, que Ucrania entregue territorio, que no ingrese a la OTAN, cortarle la ayuda militar, que Europa se haga cargo de apoyar a Ucrania, que Estados Unidos se aparte, no gaste un peso más, salvo que sea a cambio de la riqueza que Ucrania necesita para rehacerse. Y como corolario, en enero, estamos hablando de hace muy poco tiempo, Putin se le ocurrió que él no iba a firmar la paz con Zelensky. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos antes. Él dijo que Zelensky no era un presidente legítimo porque en Ucrania no habían habido elecciones. Claro, no hay elecciones porque la ley lo prohíbe, porque claro, están en guerra. ¿Cómo haces una elección bajo las bombas? Y que entonces él quería elecciones en Ucrania y que no iba a firmar ninguna paz hasta que haya elecciones. ¿Saben quién pidió que haya elecciones en octubre de este año? No solamente Putin, también lo pidió Marco Rubio. Es parte del acuerdo con Rusia. Es decir, están decidiendo el futuro de Ucrania, a espaldas de Ucrania, para imponer una paz que tiene que ver con esta idea de que Ucrania solamente fue beneficiada por Estados Unidos y como te demostramos, aquello no es cierto. Y cualquier acuerdo que esté hecho sobre la fantasía no tiene ningún efecto sobre la realidad. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X con estos datos en @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y lo que valen son los datos. Dato mata relato. Y la realidad se explica en sus reacciones, en sus consecuencias, en sus posibilidades, a partir de la información veraz. Lo que digan los políticos es otra cosa. Nos encontramos en la próxima para recorrer en unos minutos los temas importantes, porque esto es El Globo, un sobrevuelo sobre la realidad, no sobre las nubes que crean los políticos. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo. Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. Hershey's milk chocolate with whole almonds makes for a wholly amazing, wholly delicious experience that's, well, wholly Hershey's. Everyone should get to experience the satisfying surprise of a whole almond tucked inside creamy Hershey's chocolate. So don't wait your whole life to try Hershey's milk chocolate with whole almonds. And if you've already had it,
then chances are you're already a lifelong fan of this confectionery delight. Find Hershey's Milk Chocolate with whole almonds wherever candy is sold.